Y estoy directamente en comunicación con Ernesto Peña, que nos habla de algo que debe de prevalecer ayer, hoy y siempre: los valores. Y qué mejor que él para que hable de esto. Te saludo, querido hermano, esta mañana. Buenos días. Buenos días, querido Pedro. Buenos días, México. Es una mañana fresquecita y nublada en el centro de la República Mexicana. Y fíjate que cuando yo tenía 7 años, era un niño regordete y sentimental que encontraba muy difícil aceptar ser el blanco preferido del bullying de mis primos y mis compañeros de escuela, pero no los culpaba. Era una realidad muy dolorosa que quería transformar, que no me gustaba en absoluto, porque pronto entendí que si que de verdad quería transformarla para bien, primero tenía que aceptarla tal como es, comprenderla y desde ahí enfrentarla y buscar la forma de corregir. Esa es la base, entender la realidad, para ir perfeccionando nuestros valores, nuestros principios, nuestra manera de ser y sentir y de reaccionar ante el mundo. Así fue que, para evitar el enojo de mi padre y la constante burla de mis primos, comencé a jugar fútbol americano en las Águilas Blancas del Poli. Magníficos años de fútbol, y me fijé la meta de ser muy delgado, lo más delgado posible. Cuando tenía 11 años era ya muy delgado, mucho más respetado por todos, sobre todo por mis buenas calificaciones y mi dedicación al trabajo decidido y mi capacidad atlética. Y me gustaba mucho una niña del salón, se llamaba Amparo Sala. Con frecuencia le ayudaba a resolver los problemas de matemáticas en las clases. Un día, no recuerdo en ocasión de qué, me dijo a quemarropa: tú, Ernesto, tú has de ser metafísico. Sentí escalofrío y un enorme halago inicial. Pensé que mi habilidad matemática la había conquistado por fin y que finalmente le gustaba yo a ella tanto como ella me gustaba a mí. Le pregunté entonces: ¿por qué crees, Amparito, que soy metafísico? Me respondió con una tremenda carcajada: mírate al espejo, no tienes nada de físico. En esa traumática experiencia, que dolió probablemente más que lo que me dolía ser un gordito a los 8 años, creo que en esa traumática experiencia radica mi determinación desde los 11 años, México, por mantenerme en la mejor forma física posible. No puedo ser distinto. Ahí construí un valor clave, el de la fortaleza de carácter, pero todos los valores, basados siempre en aceptar la realidad tal como es, no como quisiéramos que fuera. Así es el mundo de lo real. La realidad muerde y de nosotros depende si la aceptamos como es y la transformamos para bien, o pasamos la vida quejándonos, culpando a los demás, negándola, buscándole recovecos, rechazándola, construyéndonos realidades alternativas para tratar de escapar, para tratar de engañar. Crear realidades alternativas es una reacción defensiva del instinto humano que solo se da a niveles muy rudimentarios de la conciencia, buscando siempre escapar del mundo real. Pero en realidad no hay escape, no hay salida, nunca hay escape. Debemos tener el valor, el principal valor, el valor de la fortaleza de carácter, el valor de aceptar la realidad como es, entenderla y buscar la forma de transformarla para bien. Las realidades alternativas son siempre falsas y pueden hacer un enorme daño. El comunismo marxista-leninista, por ejemplo, es una ideología basada en realidades alternativas, es un error de razonamiento político y es también un desastre humanitario en todos los países, en todos los lugares en los que se ha impuesto, en todos a la fuerza. Hoy me duele Cuba, y con Cuba me duele Nicaragua, me duele Honduras, me duele Venezuela y me duele México, me duele mucho México. Hace unos días me tocó leer un pintoresco tuit que decía: ni un paso atrás, con la Revolución Mexicana hasta la victoria siempre. ¿Qué clase de tuit es este? El mensaje lo posteó Jade Cole Polemski. Qué fácil, Jade Cole, es ser comunista cuando se puede comprar bolsas Louis Vuitton y zapatos Gucci en Palacio de Hierro de Polanco. Qué fácil es ser comunista en los bueyes de mi compadre. Qué fácil es culpar a los Estados Unidos de nuestros males pasados, presentes y futuros. Es una justificación perfecta, pero la realidad
La realidad no es esa. Seamos serios. No podemos olvidar que en este continente nuestro, por lo menos hasta el año 1750, todos los americanos eran pobres. Cuando surgió la revolución industrial en Inglaterra, otros países se montaron a la ola de inmediato: Alemania, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda. Pero en América Latina, la revolución industrial tocó la puerta y no le hicimos caso. La dejamos ir. Exactamente como sucede hoy. Se crean realidades alternativas que frenan el desarrollo de las energías limpias que son el futuro del mundo, y se fija la atención en construir y comprar refinerías obsoletas que no sirven para nada, y todavía hay quien aplaude. Es absurdo. Hace 50 años, México era el país más rico incluso que Portugal. En 1950 Brasil tenía un ingreso per cápita más elevado que el de Corea del Sur. Hace 60 años, fíjate bien lo que te voy a decir, hace 60 años Honduras tenía más riqueza per cápita que Singapur. Y hoy, en cuestión de unos 35 años, Singapur pasó a ser un país con $40,000 de ingreso anual por habitante, mientras hoy mismo el capital per cápita, el ingreso per cápita de Honduras ronda los $2,000, $40,000 per cápita en Singapur, $2,000 en Honduras. En 1950, cada ciudadano estadounidense era 4 veces más rico en promedio que un ciudadano latinoamericano. Hoy, un ciudadano estadounidense es 15 o 20 veces más rico que un latinoamericano. Eso no es culpa, no es culpa de los Estados Unidos. Eso es culpa nuestra. Todo lo estamos haciendo mal porque insistimos en negar la realidad. Pero la realidad está ahí, no se va a ir. Y si no sabemos tratarla bien, la realidad muerde. Nuestro problema es antiguo y es un buen momento para entenderlo. En 1960 el presidente Kennedy dijo en uno de sus magníficos discursos: un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan brillante como para contratar gente más inteligente que él y asegurar que las cosas se hagan muy bien desde la primera vez. Si Fidel Castro hubiese seguido ese consejo, hoy Cuba estaría mejor, pero siguió los pasos de la fracasada y extinta Unión Soviética, sacrificando el bienestar de su pueblo y amasando, eso sí, él amasando una inmensa fortuna y un inmenso poder totalitario. El expresidente Chávez siguió los pasos de Fidel, culpando a los gringos de todos sus males. No se percató que la fortaleza norteamericana siempre ha sido la educación y la libertad. Esas cosas pasan así porque las dejamos pasar, porque no tenemos el valor de entender la realidad, de comprenderla y de transformarla para bien. América Latina no puede seguir siendo lo que es, y México tampoco. Es muy importante tomar en cuenta y transformar nuestra realidad de una buena vez. Termino con esto que es muy importante. Gracias, Ernesto, como siempre. Porque insistimos en negar la realidad, pero la realidad está ahí y no se va a ir. Nuestro problema es antiguo y es buen momento para entenderlo. Si los líderes latinoamericanos se percatan que la clave es la educación y que hay que entender que siempre un hombre sin estudios es un ser humano incompleto, entonces entendemos justamente lo que tenemos que hacer. Si hacemos lo que nos corresponde, estoy seguro que dejaremos de culpar a los Estados Unidos y entenderemos que la primera condición para generar prosperidad colectiva sostenida es promover el desarrollo de la técnica y la tecnología, lo que solo es posible impulsando la educación de calidad, el trabajo productivo y el desarrollo de las empresas. La segunda condición es tener la capacidad de entender la desigualdad. Los seres humanos nunca vamos a ser iguales. Merecemos sí el mismo respeto, merecemos las mismas oportunidades, pero nunca vamos a ser iguales. Unos son más altos, otros más bajos, unos son más rápidos, otros son más lentos, unos son más inteligentes y hábiles, otros menos. Así es la naturaleza. Por eso una nación eficiente promueve la libertad económica y facilita el desarrollo de las empresas, porque solo así se hace productiva y genera un excedente. Con ese excedente es posible alimentar y educar a los menos afortunados para ayudarlos a ser productivos y asegurar el bienestar común. Este país y este continente tienen problemas muy serios y se necesita gente seria para resolverlos. Tenemos que comenzar por aceptar la realidad como es y buscar la manera de llevarnos bien con ella, porque la realidad muerde. Tenemos que tener el valor
de fortalecer nuestro carácter y trabajar en conjunto. Cuba no va a resolver sus problemas, ni México, ni Venezuela, si no entiende la realidad y si no tiene el valor de enfrentarla y transformarla, Pedro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, y esa realidad hace hoy sentir que los mexicanos estamos viendo, o en otros ejemplos, lo que el día de mañana pudiéramos vivir, y hay que hacer todo para evitarlo, para ver esas realidades y proyectarlas en uno. Y te agradezco como siempre y te mando un abrazo, querido Ernesto, desde aquí. Te abrazo con cariño, Pedro.